no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, go, go. La NCAA vivió su época de esplendor en los años 80, lanzada por el éxito sin precedentes de la final por el título del 79 entre Magic Johnson y Larry Bird, que batió récords de audiencia colocando a la competición en el foco mediático. Esto aumentó con la llegada de jugadores como Clyde Drexler, James Worthy, Michael Jordan, Patrick Ewing, Hakeem Olajuwon, por poner unos pocos ejemplos. Es decir, todos los más grandes jugadores de la NBA de los 80 y 90 pasaron por la liga universitaria en un periodo de apenas 3-4 años. Aquí veremos sus desconocidos años jóvenes y sus enfrentamientos por ganar la NCAA. Algunos lo lograron, otros no. Lo veremos en una serie de capítulos que arrancamos en 1981, con la llegada como freshman de Michael Jordan, Charles Barkley, Hakeem Olajuwon y Patrick Ewing, quien era ese año el número 1 del high school americano, el jugador más dominante que aterrizó en Georgetown, después de dejar plantado a Boston College. Michael Jordan era ya el mejor escolta joven del país y se unió a un super equipo con James Worthy y Sam Perkins, que habían perdido el partido por el título ese mismo año frente a los Hoosiers de Indiana, liderados por el no menos mítico Isaiah Thomas. Hakeem Olajuwon llegaba a Houston Cougars directo de Laos, Nigeria, incógnitas incluso de su estatura y de su valía, pero avalado por un entrenador americano que sondeaba África en busca de talento para diferentes universidades. Olajuwon escogió Houston por delante de Louisville o Providence al preguntar en el aeropuerto a su llegada cuál de los tres sitios tenía un clima más cálido. Allí se unió a Clyde Drexler, que ya era jugador de segundo año y con varios jugadores que destacaron y mucho en la Liga ACB en los 80 y 90. Charles Barkley aterrizaba en Auburn como una auténtica bestia de 140 kilos que corría la pista como si pesase 90. Otros freshman era Chris Mullin para St. John's, el genial tirador de Warriors y Pacers era la esperanza para que los de Queens asaltaran el Madness. Estos eran los chicos nuevos en la NCAA, pero en la NCAA ya había varios talentos monstruosos, como Dominic Wilkins en Georgia, que promediaba por encima de 21 puntos por partido, el mencionado Clyde Drexler o Ralph Sampson, que por aquel entonces era el pívot más dominante de la competición, con sus 2.24 de altura jugando para Virginia. Poco a poco descubriremos a muchos más jugadores y entrenadores míticos en este camino. La temporada arrancaba el fin de semana del 27 y 28 de noviembre de 1981, después de varios meses de duros entrenamientos en los campus. Esas primeras noches de partidos vieron el debut de Jordan con North Carolina frente a Kansas, que en aquella época no estaba entre los favoritos. 11.666 personas pudieron ver los primeros minutos de MJ en la NCAA. Las entradas apenas costaban entre 9 y 20 dólares. Dean Smith, legendario entrenador de North Carolina, apostaba por incluir a Jordan en el 5 inicial como escolta titular, y Michael respondía en los primeros minutos con velocidad en la contra y visión para encontrar al que era la mayor estrella de este equipo, James Worthy, que estaba en su tercer año en la NCAA. Jordan no logró anotar su primer tiro en la NCAA, pero apenas un par de posesiones después MJ anotaba sus primeros puntos en una gran penetración, elevando mucho su tiro. Jordan acabaría con 12 puntos, no jugando demasiado por los problemas de las faltas personales. James Worthy lideraba el equipo en anotación con 23 tantos, mientras Perkins sumaba 16. Victoria para North Carolina 74-67. Para Patrick Ewing no fue tan dulce su debut en la NCAA. Georgetown participó en un torneo en Alaska, el Great Alaska Shootout, donde nada fue bien, 3 partidos en 3 días y 2 derrotas. Primero contra la débil Louisiana, después de un punto frente a Ohio State, 46-47. Ewing no encontraba su sitio en el equipo, intimidaba atrás, pero en el aro rival por ahora no marcaba la diferencia que se esperaba de él como freshman número 1 del país. El vigente campeón, los Hoosiers de Indiana, debutaron el 28 de noviembre jugando en casa. Los dirigidos por el excéntrico Bobby Knight habían perdido a su gran estrella Isaiah Thomas, que fue seleccionado en el número 2 del draft por Detroit. Pero los Hoosiers mantenían el resto del bloque que les llevó al campeonato. Hasta 3 de esos jugadores llegaron a la NBA en los siguientes años. Los Hoosiers completaban un buen inicio con 2 victorias en 3 días, destacando la lograda frente a Notre Dame por 14 puntos. Allí jugaba John Paxson, compañero de Jordan en los Bulls del primer three-peat. El campeón convencía por ahora, cosa que no lograron hacer los Houston Cougars de Clyde Drexler y Hakeem Olajuwon. Ganaron en el debut frente a un débil rival, 84-73, pero contra Seton Hall, un rival de mayor entidad, caían en la prórroga, 87-85. Olajuwon por aquel entonces estaba muy pero que muy verde, y era Larry Michaud quien destacaba por encima del resto, 27 puntos, 12 rebotes para el ex Baskonia o Valencia Basket frente a Seton Hall. Algo debía cambiar en el equipo entrenado por Guy Lewis. St. John's con Chris Mullin también tenía un gran inicio de campaña, 3 victorias en 3 partidos esa semana inaugural. Chris Mullin impactaba como freshman en el juego, 20 puntos la anotaba Fordham Rams. En el duelo de los barrios de Nueva York, que en los 80 era casi fratricida, Queens contra el Bronx.
Mullin y St. John's eran un equipo mucho mejor y Queen se llevó la gloria. El que marchaba a paso firme era Ralph Sampson, que llevaba en volandas a Virginia Cavaliers, 3 victorias en 3 partidos en ese inicio de la competición. En la jornada inaugural los Cavaliers y Sampson sufrieron muchísimo más de lo esperado. A falta de 20 segundos marchaban uno abajo frente a Brigham Young, que tenía el balón en posesión. Virginia presionó toda la cancha, robando el balón. Jones anotaba la canasta y además sacaba la personal. Sampson y Virginia se colocaban 2 arriba. Brigham Young logró sacar una personal sobre la bocina, pero falló el 1+1, perdiendo un partido que estaba amarrado. Esto sirvió a Sampson como aviso. Virginia en diciembre fue una apisonadora, ganando todos sus partidos de más de 15 puntos. Él marcaba los partidos en la zona, promedió 11,5 rebotes y 3 tapones. La Virginia sería un duro rival para Jordan y North Carolina, ya que ambos equipos estaban en la misma conferencia, la ACC. Y sin duda ambos eran los claros favoritos a ganar la plaza directa al Madness en el torneo de la conferencia. Jordan y Worthy marcaban el paso para los Tar Heels, un diciembre increíble con victoria tras victoria. El calendario de fuera de conferencia era un éxito. Tumbaban a USC, a Rutgers, a Kentucky, a Penn State, Santa Clara. Dean Smith con Jordan había añadido la pieza que le faltaba para dominar la NCAA, y lo estaba haciendo. 8 victorias en 8 partidos para cerrar el año 1981. En enero del 82 arrancaba el calendario más duro, el de la ACC. Aguantar ese ritmo de victoria sería difícil para los Tar Heels. Pero Dean Smith, entrenador de los Tar Heels por más de 3 décadas, contaba con el Big Three más potente de la competición. James Worthy, Sam Perkins y Michael Jordan habían encajado como un guante. Eran el equipo rankeado en el número 1 ese final de año de 1981. St. John's estaban con 8 victorias y solo una derrota. Houston, de la mano de Drexler, había mejorado mucho, con victorias de calidad como frente a Iowa, y estaban 7 victorias y una derrota. Parecía que los Cougars habían encontrado la tecla, subiendo el ritmo de los partidos y saliendo al contragolpe a la mínima oportunidad. Los que no aguantaban el ritmo eran los Hoosiers, que tenían un fin de año terrible en el Madison Square Garden, dentro del torneo Holidays Festival. En semifinales caían contra Villanova y en la final de consolación Kansas les volvía a vencer. 6 victorias por 3 derrotas a final de año, pero en enero las sensaciones no mejoraban. 2 derrotas en los 2 primeros partidos de la conferencia Big Ten, 4 derrotas en línea. Bobby Knight, que hacía meses tocaba la gloria, se desesperaba en la banda viendo perder a su equipo. Charles Barkley y Auburn habían arrancado con 3 triunfos la temporada, pero después Tennessee les devolvía la realidad. Sumaban victorias contra equipos de menor nivel, pero contra programas top Auburn todavía no plantaba cara. Barkley quería cambiar ese signo para su universidad. Él brillaba yéndose fácilmente a dobles dígitos, tanto en anotación como rebotes, pero estaba muy solo y como freshman le faltaba pulirse. Muchas faltas personales le sacaban del partido cuando su equipo más lo necesitaba. 4 victorias y 3 derrotas a final de año. No era un récord muy halagüeño para Auburn y Barkley, cuando la potente SEC y su calendario esperaban desde ya hasta el torneo de conferencia. Uno de los mayores favoritos de la conferencia SEC era Georgia, que contaba con Bert Fleming, que jugó para Indiana Pacers muchos años en la NBA, y sobre todo Dominic Wilkins, que como junior lideraba el equipo. Wilkins arrancó bien, 4 partidos seguidos por encima de los 20 puntos, pero Georgia tenía problemas en los finales de partido, cuando a Wilkins le doblaban la marca. 5 victorias y 3 derrotas para una de las decepciones de este inicio de la temporada 81-82. Georgia estaba proyectado como el 16 mejor equipo entre la prensa y el 13 entre los entrenadores. Por ahora su rendimiento no estaba a la altura. Dominic Wilkins debía exprimirse para reflotar a Georgia, porque Kentucky estaba en el horizonte cercano. Al igual que el duelo de Jordan, Worthy y Perkins contra Ralph Sampson. En el próximo vídeo veremos cómo fue el calendario de conferencia de los equipos punteros, con momentos tremendos, y veremos quién llevó a su equipo al March Madness en el marzo de 1982. Si llegasteis hasta aquí, gracias por vuestro tiempo. Like, suscripción y campanita ayudan a crecer el canal.